En 2024, Ecuador registró 6.964 homicidios intencionados, alcanzando una tasa de 38.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estas cifras lo convirtieron en el segundo año más violento en la historia del país. Sin embargo, detrás de cada número hay historias de dolor, miedo e impunidad. Carlos Navas es el nombre cuya vida se vio trágicamente interrumpida por un acto de violencia. Su caso no solo dejó una familia destrozada, sino que también hoy su historia nos obliga a cuestionarnos. ¿Seguiremos viendo la violencia como algo cotidiano? Un testigo sería quien lo vio todo. Carlos Navas, un hombre de familia, fue víctima de la violencia que día a día cobra más vidas en el país. Su muerte no fue solo un hecho aislado, sino parte de una realidad que golpea con fuerza a la sociedad. El 5 de enero yo estaba descansando, no recuerdo si era a las 7 de la mañana, y escuché mucha bulla, mucho escándalo en las calles afuera de mi domicilio. Entonces yo salgo inmediatamente, y le veo pues al señor Carlos Navas, que estaba siendo agredido por unas 8 personas, entre hombres y mujeres. Entonces, obviamente uno, como vio muchas personas, no pudo hacer nada para ayudarle al señor. Después de eso, de tantos golpes, tantas patadas, tantos puñetes, el señor se desploma, y aún así estas personas le seguían golpeando en el piso. Inmediatamente, después de unos 10 minutos, llegó la ambulancia junto con la policía, y yo en ese momento ya me ingresé al domicilio. Dejaron una hojita en la puerta de mi casa, dejaron que supuestamente eran de la banda de los Lobos, ofreciéndome $5,000. $5,000 porque cambie la versión o que ya no vaya a las versiones que me tocaban en ese momento. A mi punto de vista, súper mal, pues obviamente no, porque uno como persona es consciente de los actos que uno hace, Uno obviamente, me pongo en mi punto de lugar, uno nunca sale a matar, Pero estas personas ya eran enseñadas en el barrio a tener varios inconvenientes y que no les hagan nada, no tener consecuencias. No fue la primera vez, porque ya había varios inconvenientes igualmente con otros vecinos que a lo mejor por temor, por miedo, a ellos no denunciaban, porque sí, había varias peleas, apuñaladas, golpes. Todos estamos tras del mismo objetivo, Que se haga justicia, que estas personas paguen lo que tengan que pagar y que ojalá sí aprendan, enmienden sus cosas y salgan en el momento que tengan que salir a ser unas personas de bien. La violencia no solo arrebata vidas, también deja cicatrices imborrables en quienes quedan atrás. Para su madre y su tía, Carlos era más que una estadística. Era un hijo lleno de sueños, un sobrino cariñoso, un hombre con aspiraciones y ganas de vivir. Hoy, su ausencia pesa en cada rincón del hogar y en cada recuerdo que su familia atesora. Era un niño muy inquieto, juguetón, era muy inteligente, un niño normal, travieso, eso sí, bien cariñoso, muy cariñoso con toda la familia. Un niño humilde, un niño un niño normal. ¿Qué le puedo decir yo acerca de mi adorado sobrino? Él vino a mi vida cuando era joven yo, y él fue el estreno que me dio de madre. Él despertó mi instinto materno
nuestro primer sobrino. Siempre fue un niño muy precoz, caminó rapidísimo antes del añito, muy juguetón, amaba las pelotas, los carros y sobre todo el cariño que nos tenían a nosotras las tías. Él siempre en su boquita era tía, tía, tía. La bendición, tía, buenos días, tía. Por favor, tía. Y nadie le destronaba porque él fue el primero. Mi hermana le tuvo jovencita, mi hermana se casó jovencita de 18 añitos. Entonces Fernandito vino a llenarnos todas las expectativas de ese lazo maravilloso que ha sido de ser tía. Mientras yo me ausentaba a estudiar, él se quedaba con mis hijas cuidándoles. Les preparaba la comida o iba a comprar la comida y les daba de comer a mis hijas. Ayúdame en sus tareas. Eso perdí yo. Perdí el amor de mi vida, a mi sobrino querido. Y mis hijas perdieron a su primo y a su padre a la vez, a su hermano. Era un romántico, le gustaba mucho la música, nos complacía a todas. Esta mami ya de su música, a la tía, sabía de todas las tías los gustos de la música. Y llegábamos y él era ponernos la música, hacernos bailar, hacernos bailar, porque ya él sabía la música que me gusta, que le gusta a las tías. Y comer le gustaba la comida china, eso sí se moría por la comida china. Y siempre era con sus chistes, de todo me sacaba una broma. Dice, mami, ya le están ganando porque a mí me gusta mucho cocinar. Y la mujer cocina también bien. Entonces me decía, ya estás perdiendo, decías, o sea, puntos. Eso le gustaba mucho la música, le gustaba bailar y comer bien, eso sí. Bueno, no había reunión social de familia que el Fernandito no esté presente. Él nos complacía a sus tías queridas, a sus tías hermosas, como nos trataba, a sus reinas. A mi mami, la rumba banda. A mi tía Yoli, los mambos. A mi tía Mari, las cumbias. Y a mi tía Pepi, o sea, la última, la salsa. Vallenatos no le decía a Fernandito, a mí no me gusta. Entonces, para mi tía, la salsa. Entonces, él era nuestro DJ. Él era el que nos complacía en todo. Él era el que nos hacía bailar, nos hacía disipar las penas. Nosotros éramos el punto central en todas las reuniones. Se reunía así, se hacían sus grupitos con los primos, mopris, como se decían. Se reunían, pero nosotros, las mamás, éramos el punto focal. Sí. Por eso, nunca más pienso yo que tendremos reuniones familiares. Esperábamos con ansias la Navidad, el 31. Ya, pues se acabó todo. Al menos para mí. Mis hermanas también están hechos pedazos. Todas estamos así. Es lo más triste y doloroso que puede pasarnos. Ahorita estoy como un poquito tranquila, pero hay momentos que me dan unas crisis, que me da ganas de coger y salir corriendo. Y no regresar. Quiero estar con mi hijo. Llego a la casa
A veces salíamos con mi nieta, le decía. Mi nietita me sabía decir, mami, vamos donde el Fer, vamos, hija. Y él siempre estaba ahí, nunca decir no está el Fernández. Todo el tiempo nos abría su puertita de la casa. Venga, mami, entre los abrazos. A mi nieta le quería muchísimo. Los niños también le extrañan hartísimo. No sé cómo podemos pasar esto. Yo al menos no sé. Parece que estuviera fuerte, pero hay momentos que me cogen unas crisis. Pero cuando estoy sola, porque igual tengo a mi hija, tengo a mi otro hijo, y ellos me dicen, mami, se le enferman, también tiene sus 2 hijos. Yo sé que es duro, pero es la realidad, también tengo que ver por ellos. Pero ya no depende de mí ya estar así. Me paso solo llorando, hablando con las fotos, parezco una loca. Veo los videos, me pongo a llorar. Ya no le voy a ver más a mi hijito, digo. Con sus locuritas, con sus chistes que era. De todo sacaba si le decía una cosa, ya a veces estaba enojada, me hacía alguna, y ya me sacaba una broma, me hacía reír. Así era él. Desde el primer instante que supe de la desgracia, negación total. Esa mañana que nos enteramos, mi hija recibió una llamada telefónica y a gritos me decía, mami, algo ha pasado, el Fernandi. Le digo, anda tú, yo no puedo. Pasaron los 5 días de agonía. ¿Qué eso puedo decir de agonía para todos nosotros? Hasta el fatal desenlace del 10 de enero. Ese día nos acabamos de morir todos. Y desde ese momento no quería saber nada. Justicia para mi hijo. Esperemos que con la muerte de mi hijo no sea en vano y podamos de alguna manera limpiar nuestra ciudad de la delincuencia, que la gente se una, que las madres, los hijos, los nietos que tienen su familia, que se unan a esto que estamos nosotros haciendo para que ya de alguna manera se acabe esto, ¿no? La delincuencia, los robos, las violaciones. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, justicia para mi hijo. Porque no está, o sea, que no quede en vano, porque no es justo que una persona, imagínense cómo estamos nosotros, cuánta gente estará así, ¿no? O sea, también igual, y tal vez por temor se han callado, o sea, no hacen nada. Pero nosotros sí vamos a estar hasta las últimas consecuencias, porque sé cómo es mi hijo, yo como madre sé cómo fue mi hijo. Entonces yo quiero que se haga justicia. Y la sociedad está normalizando eso. Se ha muerto tal persona, algo ha de haber hecho. Y no se ponen a pensar, ¿quién tiene derecho a quitar la vida a una persona? Nadie tiene derecho de quitar la vida a una persona, y peor en una situación tan desigual. Ustedes se han puesto a pensar que una sola persona pueda defenderse contra 10 personas enfurecidas, enloquecidas, sacadas fuera de sí por el alcohol, por la droga. Y no lo digo yo, lo dice el parte policial, porque yo ni siquiera estuve ahí para socorrer, para abrazar, para poner mis brazos, poderle defender a mi sobrino y que me maten también a mí. Eran fieras atrás de una presa. Descargaron todo su odio, su frustración contra un inocente. Y que luego la policía les encuentre como si nada, en su hogar, en su domicilio, bailando.
¿Y qué pido yo como una ciudadana? Que se haga justicia, que toda la justicia, que todo el rigor de la justicia caiga sobre estas personas, para que se siembren precedentes, que la vida de las personas es intocable, que nadie tiene derecho a asesinar, y peor de la manera como lo hicieron. O sea, es como el pan del día. O sea, hoy en un crimen, es una cosa horrorosa lo que nosotros pasamos, y las personas también que han pasado por diferentes cosas. O sea, no, ni les va ni les viene. Como yo trabajo, como yo hago esto, o sea, no les interesa. Entonces, no está bien, no está bien. El amor a la familia, el amor a su madre, el amor a sus tías, a sus primos y a sus hijos. El legado es la unión familiar. Ese es el legado, la unión familiar. Y nosotros vamos a honrar tu memoria y vamos a seguir honrando tu memoria y tus recuerdos, Fernandito. Felicito a los periodistas, a los comunicadores jóvenes, preparados, que nos apoyen a la sociedad, que nos apoyen, por decir, a un emprendimiento. Y ahora, en esta situación que estamos viviendo, que desgraciadamente es el pan de cada día. Y si ustedes, como jóvenes periodistas, informadores, nos ayudan, es lo máximo, es lo máximo. Y también se puede decir que están construyendo una patria nueva, donde ya vamos a rechazar lo malo, lo sangriento, que vamos a querer ver noticias nuevas, noticias buenas, noticias formadoras, informadoras, no esas noticias que solamente hablan de cosas malas. O peor aún, los medios de comunicación manipulados, que solamente quieren que se sepan las cosas buenas y las cosas malas queden tapadas. No, eso no queremos. Nosotros queremos una información veraz, oportuna. Cuando un hecho violento ocurre, la víctima no es la única afectada. Su esposa hoy enfrenta una nueva realidad marcada por el dolor, la incertidumbre y la lucha constante por justicia. La violencia le arrebató a su compañero de vida y dejó una herida imposible de cerrar. El 4 de enero fue la quema del monigote de aquí, del barrio 10 de agosto. Nosotros ese día se nos ocurrió la genial idea de irnos a vender, ¿no? Donde era el programa. Resulta que esa noche estuvimos súper bien, estuvimos con la familia de mi marido y pasó todo normal hasta cuando regresamos a la casa. Que fue tipo 2 de la mañana, mi esposo, como el día domingo tenía que trabajar, se fue a acostar. Mi cuñada y otras personas nos quedamos aquí en la sala, nos quedamos, ¿qué se dice? Un rato más, ¿no? Pasándola así. Entonces, justo mi marido ya se fue a dormir y tipo 7 de la mañana, porque nos amanecimos, se nos acabó los cigarrillos. Y al lado, donde pasó las cosas, había un billar. Y nosotros salimos a comprar los cigarrillos con un vecinito que estaba aquí. Entonces resulta que a lo que salimos a comprar, salimos con el vecino, salí yo y el vecino. Y entramos al billar, pedimos los cigarrillos y un hombre de allá adentro sale y le pega al vecino que estaba conmigo, ¿no? Le pega. Entonces yo me viro y le digo, oye, ¿por qué le pegas? Y resulta que fue lo peor que yo pude haber hecho, ya que al yo decir eso, unas mujeres que estaban ahí empezaron a golpearme, ¿ya? Fue algo tan raro porque primero nosotros no los conocíamos para nada. Yo de mi parte nunca les había visto, igual Carlos. Nosotros aquí en esta casa recién nos pasamos a vivir en diciembre. Fue cuando le pegan aquí al vecino, empiezan a golpearme a mí
y es donde sale Carlos al escuchar los gritos, porque él estaba listándose para irse a trabajar. Sale al escuchar los gritos, sale a defenderme. Ahí es donde la atacan, un montón de gente, más de 12 personas, lo atacan, le empiezan a golpear, no le dan chance ni que llegue donde yo estaba, sino le siguen golpeando, y a mí igual me siguen golpeando. Fue algo terrible, fue bien triste, y eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó esa noche. Le golpean hasta que le dejan en el piso, le siguen pateando, y ya, eso fue lo que pasó ese día. A mí no me dejaron de pegar las mujeres, mientras que a Carlos los hombres le pegaban. De hecho, a mí también me pegó un hombre de estos, un puñete, me mandó al piso. Fue algo horrible. En realidad nosotros no buscamos esto porque nosotros no conocíamos a nadie. Fue de pronto mi pregunta, ¿por qué le pegas? Fue mi error, y empezó a pasar todo esto. Ellos paran cuando ya lo ven a Carlos convulsionando en el piso, sangrando por la boca y por la nariz. Ahí es cuando ellos paran de golpearle, y donde paran las chicas también a mí de golpearme. Ahí es donde enseguida empezamos a pedir ayuda. No hubo ayuda para nada. Ahí creo que se acercó una señora, que la verdad no recuerdo quién era, estuvo llamando a la ambulancia. La gente miraba cómo golpeaban a Carlos, cómo me golpeaban a mí, pero en realidad nadie dijo nada, nadie dijo basta. Miraban desde las calles, desde sus casas, pero nadie fue humano y dijo basta. De lo que ya fuimos de aquí al hospital, él ya fue inconsciente, él ya no, ya no solamente convulsionaba y botaba sangre, ya no podía hablar. Cuando llegamos allá, lo primero que hicieron fue entubarle. Le entubaron, mi hija estuvo todo el tiempo ahí. Cuando después ya llegó Dianita, ella se puso al frente de todo, y después tuvieron que llevárselo a Quito porque estaba mal. Entonces Dianita se fue en la ambulancia con Carlos a Quito, y después de eso nosotros nos quedamos aquí para poner la denuncia y eso. Pero sí, en el hospital fue algo terrible porque no nos daban esperanzas de Carlos. Y me imagino que usted también estaba en shock, ¿no? Porque obviamente fue agredido usted también. Yo estaba golpeada, estaba arrastrada porque a mí me arrastraron, estaba lastimada los codos, todo. Yo estaba como que no la creía. Sí, fue algo súper, súper terrible, súper feo, que para mí es una pesadilla. Bueno, ese día llegó Dianita a la casa porque nosotros no nos quedamos aquí, nos fuimos donde mi suegra. Y llega Dianita a las 5 de la mañana a decirme a mí que de la autorización para que operen a Carlos porque estaba ya... Uy, perdón. Porque estaba ya, tenían que operarle de urgencia o tenían que dejarle así, desconectarle. Habían dos opciones: se le operaba, se quedaba vegetal o moría en la operación, o la otra era que solo fuéramos a despedirnos. Cuando tomamos la decisión de irnos a despedir porque la operación no le iba a hacer nada, solamente iba a ayudar, le iba a dejar vegetal o le iba a hacer morir en la operación. Fue tan duro porque nosotros teníamos esperanza de que él, viviera. A mí no me importaba que quedara un tiempo en la cama
nosotros queríamos tenerlo con vida. Fue algo terrible porque no nos imaginábamos. Nosotros orábamos, pedíamos a Dios que le dé la vida, pero ya no se pudo hacer nada. Ya no se pudo hacer nada porque el cráneo de Carlos estaba destruido. No tenía sangre en el cerebro, tenía muchos golpes, muchas cosas que no fue posible que viviera. Pero fue una pesadilla, un día horrible. Carlos era el sustento de mi hogar. Era un hombre muy bueno, protector. Lo único que quedó después de esto es una familia destrozada. Mis hijos, yo nos quedamos solos, desamparados. A mí me botaron, me tocó salirme del trabajo porque, como ustedes saben, me tocaba ir a pedir permiso para irme a presentar a la fiscalía, así hacer cosas que me llamaban, y lastimosamente ya no me quisieron dar permiso. Me despidieron, prácticamente me dijeron que no, que solucione las cosas y que después me volverían a contratar. Queda un vacío enorme, queda una familia destrozada, queda una economía, fatal para nosotros como familia. Aparte de que nos quedamos sin ese hombre protector, sin ese esposo maravilloso, nos quedamos solos, mal, súper mal económicamente. Nos quedamos vacíos por dentro, mis hijos, yo. La casa nunca volvió a ser la misma. Desde que Carlos no está, todo cambió. Para nosotros, la verdad, todo cambió. Era un hombre súper, súper chistoso. Me hacía reír todos los días de su vida. Nunca me pegó, siempre me hacía sentir bien. Yo era su preciosa. Era un buen hombre, buen padre, buen amigo. Era el alcahuete de mis hijos para todo. Con mi hijo, el pequeño, tenemos un hijo, Carlos Daniel Navas. Era un padre increíble. Era bueno. Como se dice, todo lo bueno o se muere o se va. Él era un hombre muy bueno, muy generoso. Le gustaba siempre vernos bien. Nosotros queremos justicia, no queremos que salgan, no queremos que salgan. Queremos que paguen su delito, porque cuando uno comete errores, uno tiene que pagar sus culpas. Eso es lo que queremos, no queremos nada más, queremos justicia, que paguen los que tengan que pagar y justicia, solo queremos justicia por Carlos, porque, qué fácil, ¿no? Por lo menos ellos están presos y su familia los puede ver y les da un abrazo y nosotros no tenemos a Carlos. Nosotros tenemos que conformarnos con el recuerdo, con las fotos, con lo vivido, mas no lo vamos a ver más. Mientras ellos sí van a ver a sus familias, mientras ellos van a abrazar, van a estar, aunque sea detenidos, pero van a estar con su familia. Nosotros no. Por eso exigimos justicia y no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Yo agradezco a los medios de comunicación, a las redes sociales, porque en realidad al contar nuestro caso, al abrirnos las puertas y hacer esto viral,
es como alzar la voz de Carlos, porque en realidad no se puede quedar así. Y gracias a ustedes que hacen este tipo de reportajes, es una ayuda grandota, porque por medio de las redes sociales, de los medios de comunicación, pueden llegar a las autoridades y tocarles un poquito el corazón y decir, no, una familia destrozada y nosotros quietos, sin hacer nada. Entonces, en realidad, las redes sociales me parece una gran ayuda para nosotros, bastante. Y si otros casos no salen a la luz, es porque su familia no quiere hacerlo, no quiere alzar la voz, quiere que hasta ahí se quede. A mí en lo personal no me parece bien, porque atrás de Carlos está una familia completa. Yo como sociedad, yo como una esposa que quedé sola, que quedé vacía por dentro. Mi marido me hace falta todos los días de mi vida porque era un buen hombre. Yo les digo que no se queden callados y no se olviden que hoy fue Carlos. Mañana puede ser alguien de tu familia. Y créeme que ahí recién vas a entender lo duro que es estar en estos zapatos. Es algo terrible, ¿sí? La familia de Carlos sigue luchando para que su caso no quede en el olvido, para que no se convierta en otra historia enterrada por la impunidad. La violencia no es normal, la indiferencia tampoco debería serlo. Hoy es momento de alzar la voz y exigir justicia, porque si seguimos callando, mañana podría ser cualquiera de nosotros. Lamentablemente, como familia nos encontramos destrozados, mutilados. Nuestra vida desde ese día no volvió a ser la misma. Lamentablemente, uno cree y piensa que todo está bien hasta que nos llegan las desgracias. Desde este momento, nosotros lo único que nos mantiene en pie de lucha es el objetivo de obtener justicia. Justicia para mi primo, justicia para una familia entera que hoy lloramos desconsoladamente porque no vamos a poder volver a ver nunca más a mi primo, no vamos a poder gozar. Nos arrebataron su vida, nos arrebataron sueños, nos arrebataron el derecho que teníamos de seguir siendo la familia hermosa que hemos tenido desde que éramos niños. Se hizo el protocolo de levantamiento del cuerpo porque ya habían los 6 detenidos. Estas personas fueron detenidas a pocas horas de lo que habían hecho. Se les capturó con armas de fuego, con la ropa de ellos ensangrentada. Y siguió el proceso en fiscalía. Nosotros al día sábado, después de la autopsia legal que necesitábamos para seguir con el proceso, retornamos con mi primo desde la ciudad de Quito para hacer su funeral y posterior a esto darle su cristiana sepultura. Creemos y confiamos en la justicia, más que todo en nuestro proceso, en la verdad. Nosotros somos una familia que lo único que buscamos es verdad y justicia, que se esclarezca todos los hechos, que las personas involucradas que están vinculadas hoy en el proceso, los hoy procesados, digan la verdad, hablen y que asuman la responsabilidad de sus actos. Nosotros como familia siempre hemos dicho y nos hemos mantenido que nosotros no somos jueces, que nosotros no juzgamos, simplemente queremos y creemos que la justicia sea la que determine a los responsables y grado de culpabilidad de cada uno de ellos. Porque más allá de que mi primo ya está descansando, pero nosotros como familia lo único que nos alienta a seguir es por lo menos lograr justicia y que estas personas nos salgan a seguir haciendo daño. Porque lamentablemente nosotros conocemos por vecinos, conocidos de ellos, que no es la primera vez que ellos hacen este tipo de actos,
que son actos que para ellos son repetitivos y son comunes. Normalizan el hecho de haber pegado entre varias personas y asesinado a una persona. Entonces, más allá de que nosotros como familia nos unamos en una lucha justa, también queremos una lucha para todo, para Ibarra, una ciudad que nunca ha sido violenta, una ciudad que brillaba por las buenas personas. Como algún momento lo dije, mientras a uno no le pase, tal vez no sabe lo que se siente, pero ahora a nosotros nos tocó una familia inocente, una persona que no salió a buscar pelea, una persona que salió a defender a su esposa, a su compañera de vida, y fue sorprendida por este grupo de chacales que no temieron ni tuvieron el mínimo remordimiento, golpearla hasta por el punto de dejarla inconsciente, convulsionando con varios golpes. Se quiere decir que solo fue una riña, una mala caída, pero la verdad y las evidencias que tenemos nosotros dentro del proceso dicen todo lo contrario. Gracias a Dios nosotros tenemos todas las evidencias, no solo médicas, sino todos los indicios que se están recabando desde el momento que inició la instrucción fiscal nos están favoreciendo, porque como nosotros y nuestra campaña ha sido verdad y justicia, y eso es lo que queremos prevalecer, verdad y justicia. Es lamentable decir que las personas que viven cerca de ellos, familiares, normalizan este tipo de actos, y dentro de nosotros hemos emprendido una campaña tanto de solidaridad como de verdad y de en búsqueda de justicia. Y es lamentable ver cómo la familia de estas personas comentan cosas sin sentido, cosas inhumanas, como poner un muerto más y un montón de cosas que no vienen al caso. E incluso los detenidos que están hoy dentro de la cárcel crean perfiles falsos y nos comentan, nos mandan mensajes a nuestras redes. Pero la ventaja para nosotros, la tecnología es maravillosa y se les puede buscar, les stalkeamos y les encontramos y sabemos que son este tipo de personas, son de la cárcel mismo, que yo no entiendo cómo si son privados de la libertad tienen acceso a todo este tipo de cosas, y en este caso de intimidar, de amedrentar, de mentir, de injuriar, y que estén libres dentro de que están en la cárcel, tengan esa libertad de, después de todo el daño que han hecho, seguir injuriándonos como familia. Nosotros queremos tomar las medidas necesarias para que esto se corte, porque más allá del dolor que tenemos nosotros como familia, es el dolor de unas hijas, de una esposa que quedaron, de un niño de 7 años que ya no va a ver a su padre y él no va a crecer con su papá. Es como alguna vez me enviaron un mensaje tan descomedido y me dijeron, él ya está muerto. No hay que ser malos, las personas no hicieron nada con hacer daño. Yo creería que si ellas si hubieran pensado en no hacer daño, antes de hacer lo que hicieron, se hubieran detenido un momento y pensaron que mi primo tenía una familia, tenía una madre, tenía unos hijos que le esperaban en casa. Pero lamentablemente ellos están en la cárcel, sí, pero ellos van a estar con su familia, van a seguir compartiendo. Si ellos decidieron hacer eso, tienen que estar dentro de la cárcel, pero ellos están vivos. A mi primo le quitaron esa oportunidad de estar con nosotros, de compartir, de ver a sus hijos crecer, de ser profesionales, de todos los sueños que nos truncaron, absolutamente toda la familia. Bueno, ellos ya hace más o menos 10 días se hizo ya la reformulación de cargos por asesinato con agravantes, por tumulto, por desproporcionalidad. Entendemos que con esto buscamos nosotros la pena máxima, que es de entre 22 y 28 años para todos los involucrados, porque todos pegaron, todos le causaron la muerte a mi primo. Estamos dentro de ese proceso, se están dando las versiones. En primera instancia se habían acogido al silencio, ahora sabemos que ya están diciendo su versión. Esperamos y confiamos que sea lo mejor para nosotros, para las víctimas, porque lamentablemente nos encontramos en un sistema que ahora que lo estamos viviendo y lo estamos palpando, tiene tanta defensa para los delincuentes, para los criminales, los derechos humanos para ellos es increíble, pero para las personas, para las víctimas, sin tomar en cuenta que después de un juicio, de una sentencia, queda una familia.
una familia desprotegida. Él era el sustento de su esposa, de sus hijas, de su madre, y se quedó ahí. Lamentablemente, el tema de la reparación que nos hablan, sabemos que eso nunca se va a dar porque en nuestro país es simplemente un papel, y se quedan niños en la orfandad, se quedan sin un padre, se queda una esposa sola para salir adelante. Entonces, ese tipo de cosas es que yo sí quisiera mover, si es posible, con redes, de que nosotros debemos emprender una campaña que después de todo lo que ya estamos viviendo, el después queda la familia, quedan en la indefensión. Lamentablemente, para nosotros no es ya algo aislado escuchar muertes todos los días, y lamentablemente la indolencia tal vez del sistema de justicia que tenemos es lo que estamos llegando. Lamentablemente, como le digo, nosotros nunca pensamos que íbamos a vivir esta terrible pesadilla que la estamos viviendo, pero ahora que la estamos viviendo estamos más juntos, más unidos que nunca para lograr nuestro objetivo, que es justicia. Y si es que nosotros podemos apoyar a otras víctimas y emprender una campaña, porque no nos han dejado solos, tenemos mucha compañía, apoyo, solidaridad de la sociedad, de vecinos, medios de comunicación que están siempre atentos y al lado de la verdad, al lado de la justicia. Nosotros confiamos y oramos, somos una familia creyente, una familia de valores, una familia humilde que siempre ha estado unida. El temor es latente porque lamentablemente, como le digo, de todo se ha visto en el Ecuador, lamentablemente, pero nosotros estamos confiados en la justicia divina, que ella es la que nos respalda, y sobre todo nuestro ángel que está ahora en el cielo, que Él mismo va a estar velando y encaminando todo el proceso para que se dé justicia para Él. El miedo lo tenemos, pero todos los días nos levantamos con una misión. Nuestra misión de conseguir justicia es lo único que nos levanta día a día, y creo que no descansaremos. Y como yo a mi primo le hice un juramento en el hecho de su muerte, que hasta el último de mis días voy a conseguir justicia. Y si ellos salen en libertad, pues tendremos que seguir haciendo los juicios necesarios, apelar a las instancias de derechos humanos, apelar a todas las instituciones que nos puedan apoyar y ayudar. No vamos a descansar. Sabemos que las personas buenas somos más definitivamente, las personas que sean empáticamente están siempre con nosotros, apoyándonos con un mensaje, con nuestros plantones. Tenemos una gran convocatoria y respuesta de la sociedad, de los medios de comunicación. Pedirles que no nos dejen solos, que nos sigan acompañando, que al final lo único que buscamos es que brille la verdad y la justicia. La violencia ha dejado de ser una alarma para convertirse en parte del día a día. Según los expertos, el problema no solo radica en los altos índices de criminalidad, sino en la falta de reacción de una sociedad que se ha acostumbrado a vivir con miedo. Sí, es una historia que lamentablemente no es muy común en esta ciudad, en esta provincia, en esta región. Yo creo que ha levantado muchas críticas, ha levantado muchas sospechas, y en este momento creo que ha quedado en la percepción de la ciudadanía como que vivimos en una inseguridad que cada vez está incrementándose y que podría decirse que se está normalizando. Aquí lo importante y lo interesante es ver que nosotros presuponemos de que la sociedad es civilizada. Este es un factor bien interesante, que hay reglas, que hay normas, pero aquí claramente estamos viendo de que eso se rompe, y eso es lo que también un poco nos golpea, porque estamos viendo de que la gente está asumiendo un rol que está por fuera de lo que sería la ética civil, y eso hace de que obviamente la gente simplemente vea esto como un acto de horror. Pienso yo que en este momento estamos viendo de que sí existen traumas específicos de la gente, que hace que obviamente conlleve a que haya muchas personas e individuos bastante violentos por falta de atención psicológica. Primer punto. Segundo punto, hay un factor que tiene que ver mucho con
con lo que se suele hablar como falta de liderazgo o también lo que sería la falta de autoridad. Estamos viendo hoy por hoy que también, o sea, se ha roto un poco el esquema social en términos de que no lo vería como un tema conservador, ¿no? Que se han perdido los valores, no, sino más bien en un sentido de que la gente cada vez no ve en la misma sociedad una autoridad que le controle. Entonces tiende a hacer lo que le da la gana, dado que no ve que haya control o autoridad. Si uno quisiera verlo en términos ya teóricos, sociológicos, estamos viendo que son anomalías del orden social. No es un factor normal. O sea, la normalidad es esto. O sea, la gente va a trabajar, la gente se va a divertir, va al cine, va a hacer algo y está tranquilo porque sabe que hay reglas. Pero en cambio aquí estamos viendo que son anomalías que con todos estos elementos que estoy diciendo nos conlleva a que al menos como sociedad y no solamente desde lo que sería el punto de vista profesional, se tome en consideración que estamos obviamente en una crisis, ¿no? Se requiere altos compromisos con respecto a lo que sería el pensamiento del ser civil, del ser ciudadano. Entonces, en este sentido, yo pienso que si los medios de comunicación también son conscientes de eso, sería perfecto. O sea que, si bien obviamente hay la investigación y sumarle además la conciencia civil de los ciudadanos, termina siendo eso sumamente vital para el tiempo que estamos viviendo, porque el tiempo que estamos viviendo en este momento, traduciéndolo en términos teóricos sociológicos, estamos viviendo una época de incivilización social. O sea, esto, bueno, puede sonar conservador, pero no lo es. Hay teoría detrás de esto. Se suele hablar que hay procesos civilizatorios. ¿Cuáles son estos procesos civilizatorios? Son justamente, en la medida que va creciendo la economía, van apareciendo instituciones y estas instituciones regulan la vida de los ciudadanos. Pero también sucede cuando estas mismas instituciones comienzan a deteriorarse, comienzan a aparecer también gente irresponsable que llega a estas instituciones por distintas vías. Y estas instituciones se comienzan a debilitar y eso hace de que también la ciudadanía pierda conciencia ciudadana y se desorganice. Y eso se suele llamar teóricamente procesos incivilizatorios. Entonces, consideraría yo de que chévere que los medios, y sobre todo si hay medios alternativos que puedan profundizar en estos hechos de que la gente tome conciencia, estamos perfectos. Esto no es algo solamente de ciertos grupos o de ciertos ciudadanos, sino creo que es un tema colectivo, integral, quiero decir, tanto instituciones públicas, instituciones privadas, asumir justamente esta responsabilidad con respecto a la forma en cómo están siendo educados los jóvenes. He escuchado, yo estoy en una universidad en donde observamos investigaciones acerca de los chicos tanto de escuela como de colegio, que también ha crecido bastante la violencia ahí. Y es violencia psicológica, y violencia emocional y violencia física. Entonces eso obviamente ya nos despierta las alarmas y en este sentido tiene que ser tanto las empresas, los gobiernos y la sociedad civil, sean sociedades religiosas, sociedades civiles, que asuman justamente el rol de encaminar de nuevo esta sociedad, pero particularmente con la información de que, y ahí está la clave, yo lo que decía de la investigación, démonos cuenta de que cada vez nuestras sociedades se están complejizando. Hay más ciudadanos, hay más intereses, hay más necesidades. Entonces, para eso obviamente tenemos que entender de que la ciudadanía no solamente es esta cosa masiva que camina por las calles, no, es una especie de tejido compuesta de muchos hilos diferentes, con botones, con agujas, etc. Y eso obviamente hace de que nosotros necesariamente veamos, tal vez la analogía sea un poco extraña, ¿no? Microscópicamente qué está pasando en cada uno de los sectores que vive nuestra sociedad, porque a la final yo creería que también es muy fácil echarle la culpa solamente a las personas más vistosas, ¿no? Creo yo que es una responsabilidad no solamente de los políticos, es una responsabilidad también de nosotros.
Las voces en este reportaje comparten el dolor de una pérdida evitable y la esperanza de un cambio. La violencia no debe normalizarse ni el sufrimiento ignorarse. Cada historia, como la de Carlos, es un llamado a la acción y a la justicia. ¿Cuántas víctimas deberán sufrir antes de que la sociedad logre reaccionar? El mensaje mío de mi parte es que nos apoyen, que apoyen a la familia con los plantones que están haciendo, que sigan todas sus redes sociales. Justicia para Carlos, justicia por Carlos, que nos sigan y obviamente que no tengan miedo, porque sí se va a hacer justicia. Y nosotros no tenemos miedo de reclamar nuestros derechos y los derechos de la sociedad, porque no solamente estamos pidiendo justicia para la violencia que fuimos nosotros presas, pero también pedimos justicia por una sociedad libre de delincuencia, libre de masacres, porque a mi sobrino le masacraron. Eso quiero que entiendan, le masacraron. Ahorita es Carlos, mañana puede ser otra persona. O sea, si dejamos que esto siga así, nuestra Ibarra se va a teñir de sangre. Mi mensaje, y como familia, como lo había dicho, creemos en el sistema de justicia, confiamos en su buen juicio, confiamos que en este y en los casos que se den, se imparta una pena ejemplar para que este tipo de actos no se vuelvan a repetir. Consideraría yo de que nosotros en Ecuador, lastimosamente, estamos en un punto medio, incluso con tendencia a convertirnos en una sociedad mucho más violenta de lo que estamos. Eso yo creo que ha despertado las alarmas y también ha generado bastante pesimismo a todo nivel. Pero mi mensaje es decir de que la violencia y estos actos de linchamiento no son normales, que no se los debe admitir. O sea, no nos podemos quedar nosotros callados y no podemos nosotros quedarnos impávidos ante estos actos. O sea, en el momento en que nosotros nos quedamos impávidos y no decimos nada, no criticamos, simplemente la violencia nos va a inundar como si fuera un virus. Entonces, en este caso, yo creería de que tomar conciencia en eso y decir no a la violencia. Que me da ganas de coger y salir corriendo. Y no regresar. Y al amor de mi vida. A mi sobrino querido.